donde estaba diciendo ella estaba diciendo que Jesucristo no viene a levantar la iglesia. ¿Es cierto eso? O sea, eso le escuché yo a ella que estaba hablando. No, Jesucristo no viene a levantar la iglesia. Entonces, yo, caray. O sea, ¿cómo así? Que no viene a levantar a... Digo, no, Jesucristo no va a levantar ninguna iglesia. Y de ella es del séptimo día. Sí, sí. Entonces, yo digo, pues, escuché eso, ¿no? Lo otro porque no lo consigo la pregunta, pero contésteme esa pregunta primero. Y Pues Jesucristo viene a llevar los salvos al cielo por 1000 años y luego establece nuevamente la nueva Jerusalén, que es aquí mismo en esta tierra, pero purificada ya. O sea, mientras lleva a su pueblo, los escogidos, los salvos, al cielo por 1000 años, la tierra va a ser purificada, o sea, va a ser destruida con fuego y azufre. ajá, Y por 1000 años pecado. va a levantar la iglesia pero entonces pues usted sí cree el levantamiento. Es que ella le estaba diciendo a la señora que la iglesia no va a ser levantada. Y ¿cómo así? Y me llamó la atención. Entonces, ¿usted dice que sí va a ser levantada? Sí, claro, van a ir con Dios, con Jesús. Jesús viene por sus escogidos, por los salvos, por los grandes salvos. Esa es la primera venida, es la segunda venida. Ya, Él viene, los lleva al cielo por 1000 años, y mientras esos 1000 años, dice que Satanás queda atado por 1000 años con cadenas, eso es simbólico. sí. Entonces él va a quedar acá solo con los perdidos. Y él, cuando regrese en 1000 años, va a ser destruido con fuego y azufre, y la tierra va a ser purificada. Entonces ahí sí va a establecer la nueva Jerusalén, la nueva tierra, donde vamos a morar por la eternidad, dice. Ah, bueno, usted sí, bueno, más o menos sí pero yo eso me llamó la atención que la señora estaba diciendo que no, que Jesucristo no venía a levantar ninguna iglesia. Digo, hombre, pues yo digo, de que yo tengo uso de razón, yo he escuchado siempre que no, la creencia Sí, de los adventistas. Usted es adventista, ¿cierto? sí, Entonces, digo, bueno, pues, pero que llamé a esa señora, yo creo que esa señora estaba despistada, ¿cierto? sí. Creo que ella estaba despistada, Es que hay gente que no... que no tienen fundamento bíblico, ¿cierto? Bueno, me llamó la atención esa. Sí, entonces eso es lo del punto. Lo otro, la pregunta de... Ay, juenica, es que aquí no tengo la bicha. Ustedes dicen, ustedes guardan el día sábado por ese, digamos, como mandamiento de reposo, ¿cierto? Un reposo. Sí, el mandamiento de Dios, sí. El día sábado. El día sábado, Sí. séptimo día. Sí, señor. Pero ustedes saben la dispensación donde estamos, o sea, porque eso fue en la ley, porque ahí ya viene 5 dispensaciones. Donde estamos tenemos 5 dispensaciones. La inocencia, la conciencia, gobierno humano, la ley y la gracia. Sí, hicimos 5 dispensaciones. Entonces, las 5 dispensaciones, en esta dispensación, que es la dispensación del Espíritu, de la dispensación de la gracia, acerca de guardar el día de reposo. Por ejemplo, yo estaba leyendo ¿cómo es? En Hechos 15, donde estaban hablando de que había una discusión entre los discípulos, porque uno estaba enseñando de la circuncisión, que tenía que llevar la circuncisión acerca del judaísmo. Entonces le estaban diciendo que la de circuncisión, entonces tenía una discusión no pequeña. Yo estaba leyendo, ¿usted leyó el capítulo ese? Sí. Entonces dice no pequeña, entonces quiere decir que cuando llegó Pedro y les explicó, ¿sí?, que una carga que ni los padres ni vosotros podíais llevar, ¿cierto?, acerca de la ley, ¿cierto? Entonces
los discípulos de Jesús, pues ninguno de ellos hablaron de acerca de guardar el reposo o la ley, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo pues estaba pensando. Pero a través de toda la Biblia se encuentran pasajes que le ayudan a entender esa parte del día de reposo. Ajá. Hay muchos que, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en toda la Biblia se encuentra. O sea que el reposo, o sea, digamos, reposar un día o guardar un día, ¿cómo es la cuestión? Sí, reposar quiere decir cesar del trabajo físico, el trabajo normal que nosotros hacemos. Ajá. Pero usted puede en ese día, el día de reposo, de descanso para el cuerpo físico, pues congregarse o hacer obras de misericordia, obras misioneras. Sí, o sea, se puede utilizar para ir a ayudar a otra persona necesitada, puede irle a, por ejemplo, una persona que esté sola, que no puede Ya. hacer sus cosas, entonces uno va, los ayuda. Puede ir a repartir el mercado, hacer obra misionera, ayudar a la gente necesitada. O sea, no quiere decir que nos quedemos sin hacer nada. Pero aquí hay una pregunta donde dice, bien, bueno, mire, que yo estaba analizando, yo tenía un punto aquí donde dice el reposo de Dios, o sea, hay 4 reposos. ¿Usted sabía eso? No. Hay 4 reposos, el reposo de Dios, el reposo de la tierra, el reposo de la ley y el reposo de la tierra prometida y el reposo cristiano. ¿Sí? ¿Cómo es eso? El reposo de Dios, Dios cuando hizo los cielos, la tierra, todo, no había nadie, solamente Dios y sus ángeles, ¿sí? Sus servidores. Y dice que Dios guardó el séptimo día. Sí, trabajó 6 días y guardó el séptimo día. Pero solamente fue Dios el que guardó el séptimo día. Reposó Dios de la obra que hizo, ¿cierto? Entonces es el reposo de Dios. Sí. El reposo de la ley. El reposo de la ley fue una medida social. Sí, fue una medida social. O sea, la ley convirtió el día de reposo en un yugo, ¿cierto? Entonces ellos lo pusieron como un yugo, entonces que no podía cargar cierto peso en su sandalia, ¿sí? Que no podía caminar ciertos tantos metros porque sí, era el punto. Entonces la ley lo convirtió el reposo en una medida, en un yugo, y entonces lo puso, fue una medida social, porque Dios que nos hizo sabe que nosotros, digamos, necesitamos un descanso, o sea, del trajín de tantos días en la semana, por ejemplo, 6 días, y el séptimo día lo trabaja. Es como una medida social de un empresario. Bueno, usted me trabaja 6 días o 7 días, 5 días o 6 días, y el séptimo lo descansa. Fue una medida social en la ley, ¿sí? El reposo de la tierra prometida, ellos anhelaban porque ellos estaban ardiendo en ese juego de la esclavitud, ¿cierto? Entonces cuando Dios los sacó por medio de Moisés, que utilizó Moisés a llevarlo a la tierra prometida. Pero vea, todos murieron, excepto de José y Caleb. No murieron, fueron que entraron a la tierra prometida. Guardaron el sábado, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Cierto? Ahora... Es que solo guardar el sábado no lo hace uno. O sea, solo guardar el sábado no significa nada. O sea, sí lo guardamos, porque es una ley también. O sea, es como la ley de Dios.
Pero no quiere decir que por guardar el sábado yo voy a ser salvo. O sea, no depende del sábado que si usted sea salvo. Ya. Entonces, bueno, eso fue, y pues la tierra prometida. Entonces ellos iban a prometer una tierra, una ciudad que no edificaron, unos viñedos que no cultivaron, ¿cierto? Iban a poseer esa tierra que fluye leche y miel. Ese es el reposo de la tierra prometida. El reposo cristiano es semejante al reposo de Dios. Así como Dios reposó de su obra, el cristiano entra a reposar en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso lo dice, está hablando en Hebreos capítulo 3 y el capítulo 4 está hablando acerca de los 4 reposos. No sé si te lo has leído. Entonces ahí donde está el punto donde está diciendo de que el cristiano entra el que entra en Cristo ha reposado de toda su obra, ¿cierto? Entonces ese es el punto. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansado. Entonces quiere decir que una persona cuando entra en Cristo entra en el reposo, entra en ese descanso, ¿cierto? Claro. Entonces no es un día específico, es todos los días son santos. Claro. Mientras que usted se pueda levantar de su cama y tenga ese espíritu de aliento, dele gracias a Dios por esa oportunidad que Dios le dio, ¿cierto? Entonces todos los días tenemos que darle gracias a Dios y por esa oportunidad que Dios nos ha dado. Entonces todos los días son días santos, no es un día específico. Pero sí tiene que haber un día específico para orar a Dios especial, no solamente... No, el cristiano, por eso estando que el cristiano no tiene un día específico. No, Porque claro. el día, por eso les dije que el día de reposo, la ley lo convirtió en una medida social. Dios, que nos conoce, sabe que necesitamos, este cuerpo se cansa, se fatiga, necesitamos un día de descanso, ¿cierto? Pero es el cuerpo, ¿cierto? Fue una medida social. Por ejemplo, usted trabaja en una empresa, trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿cierto? Y descansa el día domingo, etcétera, etcétera. Pero no es un día específico que tengo que... yo conocí una señora que ella no cocinaba. Ella, el hijo decía: no, esa cuestión de edad de las adventistas para... Entonces el punto es que el muchacho decía: no, para mí no, mi mamá eso ella no tiene aguantando hambre porque ella el día sábado ella no cocina, y los hijos se les descarriaron porque ella lo ponía a aguantar hambre y que por el sábado y que tal y etcétera, etcétera. Entonces conocí a esa señora y ya falleció. Lástima que había fallecido y no entró en el reposo cristiano, porque el reposo cristiano es este. Entonces están hablando en Hebreos, dice, cuando está hablando en Hebreos capítulo 4 del 3 adelante, donde está diciendo de que el que entra en Cristo entra en el reposo porque ha descansado de su obra. La misma obra que Dios hizo, que descansó, el cristiano es semejante al reposo de Dios, que reposó de su obra. Entonces ese es el reposo cristiano. Sí, eso es lo que yo pues quería compartir con ustedes, porque Bueno, listo. ¿sí? Tengo que estar ahí para que... Sí, entonces Hebreos Si quieres, capítulo 3 y 4, ahí están los 4 reposos. Usted léalo bien detenidamente y verá que no está hablando de un día específico. ¿Sí? Bueno, listo. Usted Que usted me decía que ¿qué? Listo, si quiere podemos charlar otro día. ¿Cuándo deme la dirección de su casa y podemos charlar? Me Yo gusta. en la avenida 15, número 2141. Si quieres, sí, está bien. Avenida... Y tenemos un estudio bien a fondo sobre ese tema. Sí, le entiendo. Porque va para... Para compartir y charlar bien.
¿En la 15 con qué? Sí, aquí en derechita, en la 21, entre 21 y 22. Entre 21 y 22, ¿el número de la casa cómo es? 2141. 2141. Listo, entonces allá le voy a caer. 2141. Mi amigo, me grabó hablar con usted. Ok. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.